Primera etapa. Confianza básica versus desconfianza básica. Esta corresponde a la etapa oral de la teoría psicoanalítica. Generalmente se extiende a través del primer año de vida. Aquí se resuelve el sentido básico de confianza al un extremo o desconfianza al otro. El grado de la confianza que el niño llega a tener en el mundo, en otros y en sí mismo depende de la calidad del cuidado que él recibe en esta edad. Al infante que se le satisface sus necesidades cuando aparecen, que se le alivie de sus incomodidades, que se le acaricie, que se juega con él y se le conversa, desarrolla el sentido de que el mundo es un lugar seguro y que se puede confiar en los que le rodean. Por otro lado, cuando el cuidado es inconsistente y se siente rechazado, el niño desarrolla una actitud de sospecha y miedo hacia el mundo y la gente. Actitud que le acompañará a través de las etapas sucesivas de su desarrollo. Segunda etapa, autonomía versus vergüenza y duda. Esta se extiende durante el segundo y tercer año de vida, el periodo anal según Freud. A esta edad, el niño comienza a desarrollar su autonomía en base a sus nuevas capacidades motoras y mentales. El infante se siente orgulloso de correr, trepar, abrir y cerrar, hablar, empujar, agarrar, etc. Le gusta hacer todo por sí mismo, sea comer, como abrir las llaves del agua cuando se lava las manos. Si los padres reconocen las necesidades del niño de hacer lo que es capaz a su propio ritmo y a su tiempo apropiado, entonces él desarrolla el sentimiento de que es capaz de controlar sus músculos, sus impulsos e inclusive su ambiente. Por otro lado, cuando sus padres o los que le cuidan son impacientes y hacen lo que él podría hacer por sí mismo, entonces le están reforzando un sentido de vergüenza y duda. Esto sucede especialmente cuando los padres consistentemente le sobreprotegen y le critican de los accidentes. Por ejemplo, mojarse los pantalones, ensuciarse, quebrar cosas, etc. Los niños, a la edad de 4 y 5 años, ya dominan sus movimientos corporales, el lenguaje y sus fantasías. La manera como el niño resuelve esta crisis entre iniciativa y culpa dependen en gran parte de cómo sus padres responden a sus actividades. Los niños que reciben libertad como para hacer preguntas, iniciar juegos, actividades, están reforzando su sentido de iniciativa. Pero cuando al niño se le hace sentir que sus actividades, sus juegos, son ridículos, entonces este niño desarrollará un sentido de culpa que persistirá por los años siguientes. En esta etapa, que va de los 6 a los 11 años, el niño comienza a razonar usando conceptos y refiriéndolos a términos concretos. Su sentido moral o ético comienza a tomar forma y sabe jugar de acuerdo a las reglas. En esta etapa, los niños se preocupan de cómo están hechas las cosas,
cómo funcionan y para qué sirven. En esta etapa el niño evita el fracaso a cualquier precio, porque su sociedad le da a entender que el modo en que maneje la situación actual determina su futuro. Cuando los niños son animados en sus esfuerzos a hacer, componer o construir cosas, entonces su sentido de industriosidad se refuerza, pero aún más cuando sus esfuerzos son reconocidos y elogiados. Pero cuando se les hace sentir que sus esfuerzos de hacer, componer y construir cosas son vistos como una molestia o alboroto, entonces comienzan a desarrollar el sentido de inferioridad. Pero en esta etapa, el hogar no es el único que contribuye a la socialización del niño. La escuela y el medio ambiente también participan en la formación de su personalidad, en lo que se refiere a industriosidad o inferioridad. Hacia el final de esta fase, el juego comienza a perder importancia, con la pubertad y la incorporación de valores adolescentes. Ha comenzado a reconocer con el tiempo que tiene que romper con su vida familiar. Contra confusión. Cuando el niño pasa a ser adolescente entre los 12 a los 18 años, una serie de cambios biológicos y sociales se llevan a cabo. La identidad parece ser el cambio más importante de todos. El adolescente se ve obligado a juntar todo lo que ha aprendido de sí mismo como hijo, estudiante y amigo, e integrarlo en todo lo que haga, que guarde con el pasado y que se proyecte al futuro. En los cambios biológicos tenemos las apariciones de los caracteres sexuales secundarios, tanto en el hombre como en mujeres. Tenemos como ejemplo el desarrollo del cuerpo, el carácter, entre otros. El adolescente tiene nuevos intereses, como el de relacionarse con el sexo opuesto, la salida a discotecas, pero sobre todo buscar su lugar o grupo de amigos de donde él se sienta mejor identificado. El adolescente debe poner en práctica todo lo que ha aprendido como hijo, estudiante y amigo en relación al pasado, con previsiones al futuro. 3 preguntas: ¿quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Y para dónde va? El joven no pregunta quién es él, sino más bien qué y en qué contexto él puede ser o estar. El dónde ha estado es referente a todas sus experiencias vividas en su infancia. ¿Para dónde va? Es la pregunta más difícil para todo joven, ya que es muy difícil encontrar el entorno adecuado donde él puede estar identificado, para luego buscar su desarrollo en la vida futura. Esta etapa, intimidad versus aislamiento. Esta etapa comprende la parte final de la adolescencia, es decir, desde los 18 años hasta los 25, que corresponde a la primera parte de la edad adulta madura. Aquí empieza su vida como miembro integral de nuestra sociedad. Se caracteriza por tener mayor libertad, es decir, puede tomar sus propias decisiones, pero asimismo crecen sus responsabilidades, como por ejemplo el trabajo, el estudio y en la intimidad. En esta etapa, elige su compañero con el que piensa pasar el resto de su vida. Asume una responsabilidad seria en el matrimonio, empieza a planificar y pensar en hijos y en su futura generación. Que contigo fue que aprendí que existe el amor real, que tú eres el ángel que Dios me envió para amar. Existe el amor real. Ha estudiado una carrera y se encuentra iniciando en el ámbito profesional.
tiene un trabajo, es profesional, por lo tanto tiene varias funciones, esposa, ama de casa, sin embargo se ha incorporado en ámbitos que antes eran solo para los hombres. Nos encontramos con la doctora Narcisa Castañeda, procuradora síndica del municipio del PAN. Doctora, ¿cuál es el rol que debe cumplir la mujer en la sociedad? Bueno, actualmente en la sociedad considero que la mujer no tiene ninguna diferencia, al menos laboral, con los hombres, pues debe desempeñarse o penetrarse en ámbitos que antes eran considerados solo para ellos. Sin embargo, las mujeres debemos considerar esto no como una responsabilidad más para apoyar a nuestro hogar, sino como una oportunidad para demostrar nuestras capacidades y nuestras aptitudes. Séptima etapa, generatividad versus autoabsorción. Esta etapa corresponde a la edad madura, entre los 35 y 60 años de edad. Pero cabe recalcar que es muy difícil establecer el rango de edades, pero incluirá aquel periodo dedicado a la crianza de los niños. La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. Por productividad se debe entender que es una extensión del amor hacia el futuro. Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y todas las demás futuras, y que además de la crianza de los hijos, Erikson considera que la enseñanza, la escritura, la inventiva, las ciencias y las artes, el activismo social complementa la tarea de productividad. En definitiva, cualquier actividad que genere producción y haga sentir útil a la persona. Por otro lado está el estancamiento, que no es más que la persona que siendo productiva llega a un momento en que no se permite nada de tiempo para sí mismo, ni para disfrutar con la familia, amigos, ni para relajarse y descansar, ya que su principal objetivo es cumplir con su sinnúmero de actividades, mantener tantos trabajos, pero que a la final no tiene ni siquiera tiempo para hacer ninguna de estas actividades, por lo que la persona estancada deja de ser un miembro productivo de la sociedad. Pero como también la poca productividad se debe a la tendencia de rechazo. Octava etapa, integridad versus desesperación. Esta última etapa corresponde a la vejez, que va desde los 60 años hasta la muerte, y es la etapa cuando hay más tiempo para los nietos y para la reflexión de los logros previos obtenidos, y cuando la persona está satisfecha con estos, su sentido de confianza alcanza un grado más pleno, pero también puede producir en la persona angustia debido a que experimenta dificultades como malestares físicos, apatía, pérdida de interés en las cosas, varían sus dolores, sentimientos de inutilidad, aislamiento y desesperación, ya que para ellos la vida es vista como una serie de potencialidades y metas alcanzadas ni logradas. La persona desesperada siente que el tiempo es demasiado corto, que ha perdido la fe en sí mismo y en otros, desea una nueva oportunidad de vivir, con más ventajas y teme mucho a la muerte.